Bienvenido a la introducción a las ecuaciones diferenciales. Las leyes de la física son. Generalmente se escriben como ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, toda la ciencia y la ingeniería utilizan ecuaciones diferenciales hasta cierto punto. Comprender el diferencial. Las ecuaciones son esenciales para entender casi todo lo que estudiarás en tus clases de ciencias e ingeniería. Puedes pensar en matemáticas como lenguaje de la ciencia, y las ecuaciones diferenciales son una de las más importantes partes de este idioma en lo que respecta a la ciencia y la ingeniería está preocupada. Como analogía, supongamos que todos de tus clases de ahora en adelante se impartieron en Swahili. ¿Sería importante para aprender primero Swahili, o te resultaría muy difícil tener éxito en tus clases? Puede que hayas visto ecuaciones diferenciales ya sin saberlo quizás. Y probablemente incluso lo resolviste ecuaciones diferenciales simples cuando estudiaste cálculo. Veamos un ejemplo de una ecuación diferencial que quizás no haya visto. Dx barra dt más x es igual a 2 coseno t. La x es la variable dependiente y t es la variable independiente. La ecuación es un ejemplo básico de una ecuación diferencial. Es un ejemplo de una primera ordena la ecuación diferencial, ya que solo implica la primera derivada de la variable dependiente. Esta ecuación surge de la ley de Newton del enfriamiento cuando la temperatura ambiente oscila con el tiempo. Resolver la ecuación diferencial significa encontrar x en términos de t, es decir, queremos encontrar una función de t a la que llamamos x, de manera que cuando conectamos x, t y dx barra dt al diferencial ecuación, la ecuación es verdadera, es decir, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Es la misma idea que sería para un algebraico normal ecuación de solo x y t. Afirmamos que x es igual a x de t igual al coseno t más ya que t es una solución. Bueno, ¿cómo comprobamos esto? Simplemente conectamos x y dx barra dt en la ecuación diferencial. Tenemos que calcular dx barra dt. Descubrimos que dx barra dt es igual a la derivada del coseno t más el seno t, que es el seno negativo t más el coseno t. Y ahora vamos a calcular el lado izquierdo. El lado izquierdo de la ecuación es dx barra dt más x. Tenemos que mostrar esto es igual a 2 coseno t si x de t es igual a coseno t además, ya que es una solución. Bueno, dx barra dt es igual a seno negativo t más coseno t, y luego más x nos da más coseno t más seno t, que debe ser igual a 2 coseno t. Al simplificar el lado izquierdo, observe cómo los términos sinusoidales se simplifican y nos quedamos con coseno t más coseno t, que es 2 coseno t. Tenemos exactamente lo correcto lado, por lo que x de t es una solución. Pero hay más. Afirmamos que x es igual a coseno a más, ya que t, más el poder de lo negativo, también es una solución. Vamos a comprobarlo. De nuevo, tenemos que determinar dx barra dt. Bueno, dx barra dt es igual a la derivada del coseno t más el seno t más el poder de una t negativa, lo que nos da negativo desde t más el coseno t menos la potencia de la t negativa. Observe cómo diferenciar a la potencia de la t negativa, tenemos que aplicar la regla de la cadena, y luego tenemos más x, donde x es el coseno t más el seno t más a la potencia de t negativa. Si esto es una solución, la suma debe ser igual a 2 coseno t. Notaremos el exponencial, los términos se simplifican porque son opuestos, al igual que los términos sinusoidales. Una vez más, dejándonos con coseno t más coseno t, que es 2 coseno t, y funciona una vez más. Por lo tanto, puede haber muchas soluciones diferentes. Para esta ecuación, todas las soluciones se puede escribir en la forma x es igual al coseno t más el seno t más el seno t más c veces c a la potencia de t negativa, donde c es una constante. Diferentes constantes lo harán dan diferentes soluciones, por lo que son realmente infinitas muchas soluciones posibles. Echemos un vistazo a un gráfico de algunas de estas soluciones. Veremos cómo encontrar estas soluciones dentro de unas cuantas conferencias. Mirando a la izquierda, la gráfica muestra 3 posibles soluciones para la ecuación diferencial de x barra dt más x es igual a 2 coseno t, donde todas las soluciones tienen la forma de x es igual al coseno t más seno t más el seno t más c multiplicado por e a la potencia de t negativa, donde c es cualquier constante. Para determinar las gráficas de las 3 soluciones mostradas, utilizamos 3 valores diferentes para c. Resolver ecuaciones puede ser todo un desafío. No existe un método general que resuelva todas las ecuaciones diferenciales. Por lo general, nos centraremos en cómo obtener fórmulas exactas para soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales. Pero también dedicaremos un poco de tiempo a encontrar soluciones aproximadas. Y también dedicaremos algún tiempo a entender las ecuaciones sin resolverlos. Espero que esto te haya resultado útil.